Y el nombre de esta enseñanza en este día que Dios nos da es el yelmo. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el yelmo? Es un casco que otrora tiempo se usaba por seguridad, por protección, porque un combatiente podía hasta perder en la lucha cuerpo a cuerpo, hasta perder una mano, un brazo, pero mientras su cerebro, mientras su cabeza todavía estaba en su lugar, pues tenía vida y podía seguir batallando o escapándose, ¿verdad? Este yelmo es una bendición. Esto me regaló la pastora Valerie Swisher en una de sus visitas que nos hizo. Y la vamos a tener en el mes de marzo, me parece. Para marzo van a estar los profetas Swisher acá con nosotros. Y entonces, darle un aplauso al Señor por esa intención y deseo de los profetas Swisher, que han deseado siempre estar con nosotros. Nosotros tenemos la gran bendición de pastores que nos aman, reconocen el amor de ustedes y tienen siempre ese deseo de estar con nosotros, como son también Bob Sorgi, que siempre está dispuesto a acompañarnos, de los profetas Swisher, los pastores Fajardo, etcétera. Entonces, pero vamos a ir dosificando este año 2025 que se nos viene. Hoy es, como decía hace unos momentos, el primer día del último mes. Así que desempolvemos las cosas que hemos dejado en los meses anteriores y que no se pudieron cumplir y pongámosles, como decía mi abuela, pies en polvorosa para ver qué cosa podemos hacer o avanzar para que el año 2025 no nos sorprenda en inactividad o en sueños, sino que podamos nosotros operar un año de bendición, un año de que el Señor le permitamos que haga la obra en nosotros. Para este mes de diciembre teníamos algunos cortos eventos que hacer, pero los hemos suspendido para hacer lo más indispensable nada más y no ocuparlos, porque es un mes que está la gente muy atareada. Salvo el 31 de diciembre, para el cierre del año, sí vamos a tener una reunión acá a las 10:30 de la noche u 11 de la noche para recibir el año, recibir la palabra profética, la palabra para el próximo año 2025, orar por la iglesia, orar por las familias, orar por cada uno de ustedes, orar por lo que va a darnos el Señor y celebrar también ese nuevo año 2025 que va a ser el año de la gran bendición que Dios tiene para darnos. Ahora sí, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Y este tema, el yelmo, también podemos nosotros aplicarlo en algo que el día de ayer se ha estado predicando acá en el encuentro de restauración. Y es en Efesios capítulo 4, versículo 22, que esto tiene que ver con lo de ayer y también con lo que esta enseñanza nos quiere dar. En Efesios capítulo 4, en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. En otra versión dice de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Nosotros encontramos que el yelmo es un arma de protección, un arma en el cual cabe mencionarla y recordarla en ese mensaje del apóstol Pablo, que hace a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, cuando dice que toda la armadura debemos usar. Y entre las armas del Señor que da a su iglesia, que da a los creyentes, una de ellas que yo considero es una de las principales es el yelmo, porque por lo mismo que yo decía, la palabra del Señor nos enseña con cosas prácticas y con cosas del día a día, con cosas naturales. Es cierto que es bueno la exegesis de la palabra, la apologética, la palabra, que estudiemos la palabra concienzudamente. Eso es bueno para los institutos, para las universidades teológicas, como las que tenemos, para las escuelas de formación. Eso es bueno. Pero en la vida del día a día, ante las inclemencias de los tiempos, ante los ataques de los tiempos, nosotros lo que tenemos que hacer es
algo práctico, algo del momento. No vamos nosotros a estar buscando un diccionario bíblico en el momento que estamos siendo atacados por el enemigo para poder ver con qué nos defendemos, sino es algo que tenemos que decidir ya en ese mismo momento. Y algo que yo en estas últimas semanas estaba compartiendo en Recargados es en la batalla, en la gran batalla que libra el ser humano en el día a día, y es la batalla de tu mente, la batalla de tus pensamientos, las batallas del yo creo, yo pienso, yo opino, yo decido, ¿de acuerdo? Muchas veces esas personas o personajes han perdido la batalla de su vida simplemente porque no supieron guardar su mente, guardar su corazón. Nos dice la Escritura, es cierto, pero muchas veces cuando la mente está propensa, es un caldo de cultivo para muchas ideas, para muchos pensamientos, esa mente llega a contaminar el corazón y el corazón va a irse apartando del Espíritu. A veces cuando uno está en desgracia, siendo creyente o habiendo sido creyente, y uno dice, ¿por qué me abandonó el Señor? No dicen que el Señor es fiel, sí, es que Él no nos abandona, nosotros somos los que le abandonamos. Y lo abandonamos, ¿por qué? Porque nosotros consentimos en nuestra mente, en la historia de nuestra mente, cosas que el Señor te dijo, eso no. Y nosotros tenemos que ser firmes y valientes para poder desechar esos ataques del enemigo. Cuando estamos viendo que dice que despojaos del viejo hombre, no dice que el Señor nos va a despojar, no dice que el Señor nos va a agarrar con un hisopo de lejía y nos va a limpiar y dejarnos blancos. No dice que el Señor te va a arrebatar del pecado, el Señor te abre las puertas. Dice la palabra del Señor que Él está a la puerta de tu corazón, tocando y esperando de que tú lo abras. El Señor, por decirlo de alguna manera, Él es caballero y Él no irrumpe a la fuerza sobre aquel que no lo quiere recibir. Cuando el Señor encuentra la casa, tu vida, tu corazón ocupado, el Señor sigue a otro lugar. Nosotros podemos entender, yo cuando en un momento mencioné, cuando nosotros llegamos acá a Trujillo hace 24 años, y vi una iglesia que estaba en efervescencia, que estaba creciendo, que estaba produciendo frutos, y yo sinceramente me alegraba por esa iglesia, porque era de un mover muy similar al cual nosotros teníamos, o ellos se movían en un mover similar al nuestro, muy, muy parecido, y estaba floreciendo. Y yo la conocí porque la primera célula que nosotros llegamos, cuando todavía no residíamos acá, la primera célula que nosotros llegábamos, hacía esta célula reuniones en una casa, y era una célula de 10 personas, una cosa así. Y al lado de esa casa, el mismo domingo, al lado de unas 2 puertas más, había un local donde estaban haciendo esta iglesia. Y me llamó la atención porque estábamos nosotros esperando para empezar la célula y escuché música cristiana. Entonces salí y vi qué cosa era. Pregunté, me dijeron, esta es la iglesia tal. Y veía que estaba llegando la gente y estaba contenta la gente, alabando al Señor, y me dio mucho gusto. Algunos me dijeron, pase Señor, y pensando que estaba llegando a la iglesia. No, le digo, yo estoy acá ocupado en otro sitio. No quise decir, he venido, soy líder o voy a hacer célula, no quise mencionar nada de eso. Pero me dio mucho gusto, de acuerdo. Pero lamentablemente ese pastor desechó todas las bendiciones que el Señor le estaba dando. Es más, esa iglesia incluso, yo me enteré después que comenzaron a llegar personas de un buen nivel socioeconómico, empresarios, qué sé yo, pero todo eso lo perdió. Todo eso lo perdió simplemente porque el pastor se llenó de orgullo y desechó la integridad para vivir pendiente del Señor. Y el Señor se lo quitó a él y se lo habrá dado a otra iglesia o a otro siervo, ¿de acuerdo? Entonces el Señor no es mendigo de nadie. El Señor, si tú lo rechazas, Él no te rechaza, Él simplemente respeta lo que tú haces, respeta lo que tú dices, ¿de acuerdo? Miren ustedes, por eso la palabra dice que tú te despojes del viejo hombre, que dejes las viejas vestiduras, que dejes las viejas costumbres que a nada bueno te han conducido.
No te han dado un provecho para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Entonces es tiempo perdido. Y dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, en nuestra mente. Por eso es que yo decía en estos días, la batalla de la mente es la que muchas veces el ser humano la pierde. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y por eso se habla del yelmo, porque va a proteger tu cabeza, tu mente, tu entendimiento. Tiene que ser protegida. ¿De acuerdo? No, Moisés necesitó 40 años fuera de Egipto, igual que el pueblo de Israel necesitó 40 años en el desierto para que puedan renovar su mente. Acuérdense ustedes que Moisés, después de 40 años de estar en las tierras de Madián, el Señor lo llama y él no se la cree. Porque yo soy tardo para hablar, yo no tengo fácil de palabra, como no me van a creer. Tenía todavía algunos cuestionamientos después de 40 años, pero tuvo que pasar 40 años en Madián y el pueblo de Israel 40 años en el desierto para poder comenzar a renovar su mente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros encontramos que Moisés en ese cambio, él cambió el no podré, no lo voy a hacer hasta que él mismo se la creyó. Dios está conmigo y él incluso le dice al Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Él ya se sintió que sí, el Señor estaba con él. Y lo mismo también el pueblo de Israel, necio. Acuérdense ustedes que ellos levantaron un becerro de oro. ¿De dónde aprendieron eso el becerro de oro? ¿De Abraham? ¿De José? ¿De quién lo aprendieron? Eso lo aprendieron de su vivencia de 430 años en Egipto. Entonces, el medio ambiente en el cual nos movemos, al final de cuentas, puede influenciar grandemente en tu vida. Entonces, por ahí tú debes de tener cuidado en qué ambiente te estás formando o estás formando a tus hijos. Recuerdo mucho algo, cuando nosotros nos habíamos casado, tuvimos nuestras hijas, estuvimos viviendo en Huancayo, luego llegamos a Lima, no conseguía todavía trabajo y también sin recursos porque me había quedado sin trabajo. Conseguimos un dúplex, un departamento dúplex, un conjunto habitacional. Pero ese conjunto habitacional estaba en un lugar que es mi barrio, que es Barrios Altos en Lima, pero no era un lugar muy agradable para que crezcan nuestras hijas. Porque había gente noble, buena, sí, pero también gente del AMPA. Había gente muy agresiva, gente muy grosera, muy vulgar. Y entonces nosotros no queríamos ese ambiente para nuestras hijas. Encima que eran mujercitas, ¿no? Aún hombrecitos también hubiera sido difícil porque se podían perder. Yo les cuento algo. Nuestro departamento estaba en un tercer y cuarto piso. Era un dúplex. Y nuestra vecina era una señora simpática, blanquita, de pelo castaño, y tenía sus hijos. Y cuando salía, porque teníamos en común como si fuese un balcón, cuando salía a llamar a sus hijos para que vengan a almorzar o que vengan ya a acostarse, salía y con un verbo florido, pero riquísimo. Ahí se engrosó nuestro glosario de grosería, creo, porque hasta les mentaba a la madre para que suban, su propia madre, a los chicos, ¿no? Y los chicos eran unos adolescentes, ya los chicos ya sabían y subían, pero no es que les decía así porque estaba molesta y que les iba a pegar, no, simplemente era su forma de hablarles, ¿no? Entonces nosotros decíamos, nosotros no queremos esto para nuestras hijas, ¿no? Entonces nosotros estuvimos buscando, conseguí trabajo, comenzaron a asentarse un poquito ya nuestra economía, pero ahí nomás llegamos al cristianismo. Y en el cristianismo aprendimos que teníamos que orar para renovar el entorno socioeconómico que nos rodeaba. Y no por discriminar a esa persona, sino por cuidar, proteger, para ver en el ambiente que se iban a criar nuestras hijas. ¿De acuerdo? Yo les cuento, por ejemplo, y esto causa gracia en algunos, porque este conjunto habitacional se llama conjunto habitacional Los Incas. Pueden preguntar dónde queda, en Barrios Altos, en la calle Sebastián Lorente, en cruce con Girón Ancash. Y ahí es una plazuela que se llama Santo Cristo. Y ahí tú sales del conjunto habitacional, cruzas la plazuela Santo Cristo y ahí hay un lugar que se llama La Huerta Perdida. Ahora le han cambiado de nombre. Y ahí la Huerta Perdida pues era la gente más brava.
Tanto así que habían fiestas en ese conjunto habitacional. Ahí vivía Chacalón, en el conjunto habitacional. Pero Chacalón, los que saben o han escuchado de Chacalón, pese a la mala fama que quizás le han dado a Chacalón por sus hijos, pero Chacalón nunca estuvo en delincuencia. Él fue delincuente cuando fue joven, pero en los tiempos de que él era cantante y tenía su banda, él no estuvo en delincuencias, él no estuvo en borracheras, él no estuvo en drogas, nada de esas cosas. Era un caballero a carta cabal. Pero él era nuestro vecino. Pero bueno, habían fiestas ahí y también incluso ahí en la misma conjunto habitacional tenían su capillita con una virgencita. Y el día de la virgencita la sacaban a la virgencita y la paseaban, todas esas cosas, y la hacían bailar a la virgencita. Y después a la medianoche la virgencita la dejaban tirada por cualquier sitio, estaban ahí que tomaban como locos. Y después de lo que tomaban, agarraban y se agarraban a golpes, se trompeaban unos con los otros y se correteaban. Porque también iban gente de la huerta perdida ahí, porque eran amigos, vecinos que se conocían, y se correteaban después, cuando comenzaba la bronca, se correteaban, y unos sacaban machetes, otros iban con botellas de ácido para corretearse. Y nosotros ahí en Barrera, desde el cuarto piso, tercer piso, mirando por la ventana. Nosotros no queríamos ese ambiente para nuestras hijas, porque el ambiente de una u otra manera te puede ir cambiando. Entonces, ¿en qué ambiente tú te estás formando? Yo me formé y me crié en Barrios Altos, pero mi madre también, sin ser cristiana, ella cuidó mucho del ambiente, sin discriminar a los amigos del barrio. Cuidó mucho del ambiente para sacarme a mí de ese ambiente y que pueda tener relaciones con otros ambientes. Entonces, igualmente tú, ¿en qué ambiente te estás formando? No solamente el ambiente físico, sino el ambiente mental. ¿De acuerdo? Algo más les quiero decir. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, por la transformación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice conforméis, se refiere en el idioma original a no seas moldeado, que no te dejes moldear al entorno. Yo sé que cuando vas a sacar una obra X de arcilla, qué sé yo, o una sortija, necesitan un molde, y según el molde es que sale la figura que tú has buscado. Nosotros también somos iguales. Miren, sabemos que nosotros hemos sido barro, que Dios nos formó del barro y el Señor nos dio su imagen y a su presencia nos formó y nos dio aliento de vida, ¿de acuerdo? Pero nosotros no somos obra terminada, y por no ser obra terminada, entonces no es que nuestra cara, no es que nuestro cuerpo pueda ser moldeado físicamente por el diablo o por los ángeles, pero sí nuestra mente puede ser transformada. Yo les digo que incluso muchas veces hay iglesias, hay creyentes que el ambiente comienza a transformarlos. No es novedad que hay iglesias en muchas partes del mundo en las cuales el ambiente reinante que se mueve en la sociedad actual, iglesias que se acomodan a aceptar pastores o líderes, hombres o mujeres homosexuales o lesbianas, y lo consideran normal. Que ahora en Halloween, que les manifestaban, que me informaron, justo estábamos con el pastor Ubierna, que llegó esa noticia, porque fue en esos días que celebran Halloween, que una iglesia en Lima también hicieron ellos su fiesta de Halloween, con disfraces, y que una líder incluso se la disfrazaron de la Virgen de Lourdes y cosas por el estilo. Aparte que es irreverencia, ¿no? En una fe X. Entonces, lamentablemente, el mundo que gobierna los hemisferios comienza a influenciar también en las iglesias. Y nosotros no es que seamos legalistas, nosotros procuramos siempre ser cristocéntricos y procurar llevar un equilibrio en las cosas. Hace una semana, en una reunión de jóvenes, yo estuve compartiendo, y creo que les dije algo también la semana anterior, en la iglesia, cómo es que se maneja el tema de enamoramientos, el tema de parejas, ¿verdad? Y no es por un tema legalista, sino es por cuidar el rebaño, cuidar a las señoritas, cuidar a los varones,
para que no se metan en una relación que después trae problemas en sus vidas, o un matrimonio no deseado, o un embarazo no deseado. Entonces, por esas mismas cosas, nosotros mantenemos una forma, y nosotros como cristianos, no solamente como renuevos, nosotros como cristianos, iglesias cristianas, deben mantener una forma en la cual dista espacio con los rudimentos de este siglo, con las costumbres de este mundo. Y ahí dice, no te conformes a este siglo, no seas moldeado por este siglo, por este ambiente, por este mundo, sino que tú te transformes. ¿Se transforma en qué cosa? Nuestra mente, nuestro entendimiento. Yo sé que hay algunos que están pensando o han escuchado o han dicho, pero ¿qué tiene de mal una copita, unos traguitos? Total, la boda de Caná. Porque ahí sí, los borrachos es el único versículo que se sabe y se conocen y que lo recitan toda la vida. Y las bodas de Caná, Jesús no transforma el agua en vino. Ah, ya ves, entonces sí era bueno, ¿no? Pero no dice que Jesús tomó, no dice que Jesús se embriagó. Y nosotros como latinoamericanos tampoco no tenemos mucha cultura etílica. Porque quizás, por ejemplo, los argentinos o los italianos, ellos o los españoles también, ellos tienen por costumbre en el almuerzo o en la cena tomarlo con una copita de vino. Pero pones a un latinoamericano y se toman una caja de vino. Y la matizan para bajarle un poquito, hay que bajar un poquito con un roncito y se meten en su ron y se meten de todo. Entonces, Dios no quiere eso, no quiere que nosotros nos embriaguemos, porque eso no es bueno para la salud. Y al final de cuentas, la salud, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que dice acá es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, y no dejarnos moldear, porque cuando nosotros hacemos esto de poder renovar nuestra mente, ahí es que podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que nos dice Romanos 12:2. Entonces también en 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, bien que toleraseis un poco de mi locura, pero toleradme. Aquí está hablando el apóstol Pablo, como también está hablando el pastor Reinaldo. Y yo les digo, a los que están pensando ya mal de mí, está loco, el pastor está fanático, está rayado, es exagerado, está exagerando. Y yo les digo, me agarro estas palabras de Pablo y digo, bueno, toléreme un poquito de mi locura, pero toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen limpia al Cristo. Dile al que está a tu lado, si tú eres varón, también díselo, yo soy virgen. Y tú que eres su esposa, dile, ¿por dónde? Como una virgen limpia al Cristo. Mas temo que como la serpiente, no está hablando de la suegra, está hablando de la serpiente de Génesis. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es muy cierto, mis amados. Adán y Eva sabemos que se comía el fruto prohibido y toda la historia, ¿de acuerdo? Pero la que primero cayó fue la mujer, fue Eva, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se la convenció Satanás, la serpiente, el enemigo? ¿Cómo se la convenció a Eva? Hablándole. Le comienza a decir, es que él sabe que si ustedes comen de este fruto van a ser como dioses. Y ella agarró esa paloma y la creyó. Y ella fue donde Adán y lo convenció. Y Adán también cayó. Entonces la astucia, no sabiduría, sino la astucia del enemigo funcionó con Eva. Con Lot también. Lot, el sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham, él sale de Harán junto con su tío Abraham y viene a ser como un hijo para Abraham. Y andan juntos y comienzan a prosperar. Abraham comienza a prosperar en ganado, en ganado, porque era lo único que estaba ganando, no en tierras, porque estaban ellos caminando y caminando. Pero conjuntamente con Abraham es prosperado Lot. Y Lot es testigo de lo que Dios estaba haciendo sobre Abraham. Y aún la prosperidad de Abraham fue tanta que también comenzó a compartirla con Lot. Y Lot comienza a ser prosperado. Y llegan un momento a separarse a causa de la gran prosperidad de ambos grupos,
tanto de Abraham como de Lot, en sus pastores, en sus ganados, etcétera, etcétera. Es prosperado Lot, pero Lot necio, él fue engatusado por el enemigo, porque cuando Lot mismo va a decidir hacia dónde va, él vio el valle verde de Sodoma. Y él dijo, ahí hay vida, ahí hay prosperidad y me voy para allá. Es más, cae prisionero, Abraham lo libera y luego, ¿qué es lo que hace Lot? Se regresa a Sodoma. No va a donde Abraham o a seguirlo a Abraham o a preguntarle, ¿qué cosas quieres, tío? ¿Qué es lo que debo hacer? Pregúntale a tu Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde debo ir? No, él no preguntaba nada, regresó a Sodoma. Cuando vienen los ángeles para anunciar que Sodoma va a desaparecer, y esto se suscita porque Abraham estuvo orando por Sodoma para que Dios no lo despedace, no lo deshaga. Y Abraham estuvo pidiéndole que por favor perdone a Sodoma. Y el Señor dijo, no, lo voy a desaparecer del planeta. Y lo único que por misericordia y por intercesión de Abraham, el Señor manda a ángeles para que alguien se arrepienta. Y en busca de Lot, especialmente el sobrino de Abraham. Y cuando llegan los ángeles y habla a Lot, Lot los recibe muy bien, los respeta, los recibe en su casa, los cuida, los protege, todas esas cosas. Y el ángel le dice, salgan con lo que tengan. Sal con tus hijas, sal con tu mujer, pero no miren para atrás. Salgan y corran hacia el monte sin voltear. Lot obedece, pero su mujer volteó la cabeza y quedó petrificada. Y aún más, Lot obedece con sus hijas y está trepando el cerro y le dice, no puedo más, me quedo acá en Zoar, porque por mi edad, por mi estado, de repente voy a morir o una fiera me mata, me quedo acá. Lot no tenía fe, si alguna vez la tuvo, la perdió completamente. Toda la prosperidad con la cual Lot entró en Sodoma, la perdió. En ese día la perdió. Cuando los ángeles visitan Sodoma, Lot, ¿qué estaba haciendo? En la puerta de Sodoma haciendo sus negocios, porque adentro no podía él hacer más negocios, no podía vivir con la corrupción, con la suciedad que estaba en Sodoma. Pero ¿qué hacía el sobrino de Lot, el sobrino de Abraham en ese lugar? Simplemente él se dejó influenciar por la astucia de la serpiente, por sus ojos, porque estuvo viendo el valle verde de Sodoma, las finanzas, los negocios, que él ahí iba a prosperar, que iba a ser riquísimo y todo ello. Pero cuando él está huyendo con su esposa y con sus hijas, la esposa voltea, ella se olvidó de obedecer la lección o la enseñanza de los ángeles, y él se siente inseguro que va a morir. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, este Lot, si el Señor se está dando el trabajo de mandar ángeles para salvar a alguien, para salvarlo a él como familia, ¿acaso el Señor no lo va a cuidar para pasar el monte a otro lugar? ¿Por qué tiene miedo de que no lo va a lograr, que no va a poder pasar ese monte, que va a morir en el camino? Porque Lot había perdido la fe. Y es más, las hijas habían asumido también la corrupción, la suciedad, la inmundicia moral de Sodoma. Porque las hijas dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Se acabó el mundo, se terminó todo y no vamos a tener hijos, no vamos a tener descendencia. Hay que embriagarlo al padre y vamos a tener, un día yo tengo relaciones con él, otro día lo tienes tú. Y cometieron incesto. Y el hombre, Lot, se embriagó. Se permitió embriagar y tuvieron hijos. Y ahí salieron los moabitas y los amonitas. Corrupción y enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no renovaron su mente. Ellos no escucharon la voz de Dios. Nosotros encontramos también Esaú. Esaú, ¿por qué pierde la primogenitura? ¿Acaso Jacob se la arrebató? Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, ¿acaso Jacob le arrebató la primogenitura? No, él se la vendió por lo que él pensó en su mente. ¿De qué me sirve el título, la posición? Yo quiero comer, yo tengo hambre, estoy muerto de hambre. Y por un plato de comidas la vendió. Nosotros también encontramos a los hermanos de José, con los cuales al final de cuentas el Señor permitió fundar cada una de las 12 tribus de Israel. Pero los hermanos de José, ellos también se corrompieron cuando José era un adolescente. Y ellos quisieron matar a su propio hermano José porque era diferente a ellos, porque José se había renovado su mente.
José no se estancó en la suciedad que podía ver en su entorno. En cambio, sus hermanos sí. Saúl, el rey Saúl, el Señor lo llamó. El Señor lo levantó como rey, como el primer rey de Israel. Pero sin embargo, Saúl no valoró lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él comenzó a escuchar y a ver las cosas en su entorno, a quedar bien con el pueblo, a asumir una posición de liderazgo sin tomar en cuenta los consejos del Señor. Saúl cayó también engañado por el enemigo. Y el Señor nos advierte que nosotros tenemos que proteger nuestra mente, porque el enemigo día a día quiere engañarte, quiere hacerte creer lo que tu amigo, lo que tu amiga, lo que tu vecino, lo que tu vecina te dice, lo que tu compañero de trabajo o tu compañero de estudios te dice. Y tú muchas veces le has creído. Y uno muchas veces quiere estar a tono con el resto, con los del chiste sucio, con las cosas en doble sentido, con la pornografía, con la suciedad del mundo, porque dice, es que yo no voy a desentonar con el resto, después se van a burlar de mí. ¿Qué te importa? Hoy día se burlarán ellos de ti, pero después en los cielos y en la tierra tú te burlarás de ellos. Nosotros debemos entender, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. 2 Corintios 4, 4. De la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cega el entendimiento de las personas. No es que te cegue físicamente, sino te ciega el entendimiento. Y por eso hay cosas que a veces uno no le entra en la razón, pero no puede ser. Pero ¿por qué tanto fanatismo? ¿Por qué tanta exageración? No es fanatismo ni exageración, sino es que se te está, como decía en Corintios, se te cela con celo santo para presentarte a ti como la iglesia, como la novia de Cristo, inmaculada y pura delante del Señor en integridad. Nosotros encontramos que, miren, hombres bendecidos y privilegiados por Dios como Sansón. Tenía una fuerza sobrenatural este hombre. Había sido separado desde el vientre de su madre para el servicio del Señor. Y este Sansón llegó un momento a ensoberbecerse y sentirse que él era el más fuerte que todos, que podía matar tantos filisteos que se le pusieran delante, que él podía hacer muchas cosas como demostración de la fuerza sobrehumana que había en él. Y él se llena de orgullo y de autosuficiencia, que un día baja a Timnat, a una ciudad, y ve a una filistea y va donde sus padres y dice, y me he enamorado, yo quiero que me la pidas, yo quiero que la pidan ustedes para que sea mi esposa. Los padres dicen, ¿cómo vas a hacer eso? Tú no puedes hacer eso. Uno porque era hebreo y otro porque era nazareo, era separado por Dios y no podía él casarse, tener familia con una mujer que no era del pueblo de Israel. Pero él decía, no, yo la he visto, yo la quiero y ustedes me la separan. Él desde ahí comenzó a perder la visión de Dios, porque el enemigo lo estaba cegando. Tú eres fuerte, tú eres valiente, todo el mundo te respeta por tu fuerza, todo el mundo teme cuando tú apareces. Entonces él se la creyó, lo que el enemigo en su astucia le decía, le susurraba en su mente, en sus oídos espirituales, y él llega a caer y a perder hasta la vista. Y al final se restaura con Dios, pero muere ciego y sepultado en medio de los filisteos que él llegó a matar en ese coliseo, en ese evento que hubo. Luego otro hombre que fue cegado. Miren ustedes, estoy hablando del hombre más fuerte que nos habla la historia en la palabra. Y vamos también a ver el hombre más sabio. ¿Cuál fue el hombre más sabio que nos habla la palabra? ¿Quién? Salomón. Salomón, hijo de David. Salomón, descendiente de esta genealogía que venía desde Abraham y separado por Dios y para Dios, y con el consejo que venía también de parte de su padre y de los profetas para que él se cuidara. Pero llega un momento en que Salomón es cegado por el enemigo a causa de su gran sabiduría, a causa de su gran fama, popularidad.
cuando viene la reina de Sabá desde 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, viene a conocer lo que decían de él, si era cierto. Salomón hizo el templo más fastuoso y más hermoso para Jehová. Y por consiguiente el palacio también era hermoso. Dice que hasta las habitaciones de sus siervos eran de lo mejor. Y Salomón se sintió tan seguro de su propia, de la sabiduría divina, que consideró que era propia de él. Y porque fue cegado. Y Salomón, ¿cómo termina? Salomón termina con muchas mujeres, con muchas concubinas, con muchas esposas, y que cada una llevaba sus culturas, llevaba sus ídolos, llevaba sus religiones, y él comenzó a hacerle templo a cada uno de esos dioses. Desde ahí se dividió Israel y nunca más fue lo mismo en Israel. ¿A causa de qué? De que fue cegado por el enemigo, este hombre Salomón. Muchas veces el Señor puede tener un propósito contigo o con tu descendencia. ¿De acuerdo? Pero ten cuidado de no ser cegado por el enemigo. Ten cuidado de que el enemigo no ponga el hierro de la cultura actual del Dios de este siglo en tus ojos espirituales, que no alcanzas a ver la profundidad de tus hechos, que vas a destruir a tus generaciones. Yo agradezco sinceramente a mi madre, que sin ser cristiana, ella tuvo una visión diferente, una visión distinta. Y no por el hecho de sacarme de Barrios Altos o permitirme tener amigos fuera de Barrios Altos o relaciones fuera de Barrios Altos. No solamente por eso, sino porque ella protegió a su cachorro para que tuviera una vida diferente y una vida mejor. Con algunas carencias o con muchas carencias, es cierto, de todo tipo. Pero ella me protegió, y no era que fuese una madre sobreprotectora, pero me protegió para mi futuro, para mi mañana. Y entonces cuando yo crezco, viendo el ejemplo de ella, viendo la forma de sacrificio de ella en el trabajo, por eso yo valoro mucho a las madres solteras, viendo esas cosas, en mí se fue germinando una manera de pensar diferente a la de mi padre, a la de mi abuelo o de mi bisabuelo. Porque esas formas de vida de ellos, y no es que los esté juzgando, pero porque ellos no conocían de Dios tampoco, pero esas formas de vida estaban siendo anidadas en el vástago, en el hijo varón, en el descendiente varón de mi abuelo, que era un promiscuo sexualmente e infiel en su matrimonio. Y lo mismo mi abuelo se lo transmitió a mi padre. Y tanto el abuelo como el padre lo consideraban como una forma normal de vida. Porque el hombre es así, porque el hombre es como el gato, que donde cae, cae parado. Y la mujer tiene que asumirlo todo. Y por los hijos la mujer tiene que soportarlo. Y por los hijos la mujer tiene que bajar la cabeza. Le digo, yo me enteré, y eso a mi mamá no le gustaba, que incluso mi abuelo era de Ica, vivía en Ica, y mi abuelo llevaba a su casa, tenía una casa muy grande en Ica, llevaba a su casa a sus amantes. Y a cada amante le decía mi comadre fulana, mi comadre mengana, y le hacía a mi abuela que le prepare almuerzo. Ha venido la comadre tal, le decía a mi abuela, hay que prepararle. Y mi abuela sabía que era su amante y mi abuela le atendía. Y así se crió él, mi abuelo, y así crió a mi padre. Y mi padre lo consideraba normal, hasta que se encontró con una mujercita flaquita de este tamaño, que le puso los puntos sobre las sillas, y un día la agarró a él y a su amante, que una de sus tantas amantes, en la calle, y los agarró a zapatazos a los dos. Y se desapareció con su hijo de Lima, que era yo, y me trajo a Chiclayo. Entonces, ¿fue difícil para mi vida? Sí. El no tener un padre a mi lado durante mi niñez fue difícil, pero fue lo mejor. Porque si no, también yo hubiese heredado la cultura y las formas de mi abuelo y de mi padre, y hubiera hecho desgraciada a mi esposa y a mis hijas. Y estaría acá predicando a Satán. Por eso, mis amados, tenemos que tener cuidado, que de repente en tus generaciones el Señor, o en ti mismo, puede tener el Señor un llamado, un propósito,
pero tú tienes que cuidarte. Y los que son solteros desde ahora cuidarse. No, miren, muchachos que son jóvenes, muchachos que son solteros, cuidarse desde que son solteros, a no estar jugando al romance, entre comillas. Yo sé de a veces que hay algunas chicas que son coquetas, pero algunos chicos que son coquetos, que andan con su caña de pescar y con su atarraya en el hombro, tirando a ver quién liga. Chicas, no les crean. Ellos hacen lo mismo con 2, con 3, con 5 y con 10. La filosofía de los jóvenes machistas, ¿cuál es? De las 10, aunque sea uno, agarro pues. Y después se la pone de víctima. Es que, ay sí, hola, tú eres la única. Cuando te conocí, yo vi algo diferente en ti y yo sentía algo en el corazón, como que Dios me decía, ella va a ser tu esposa. Y yo he llorado. Mentiras, no llora ni cuando esté estreñido. Y a veces las chicas le creen o quieren creerle. Y como decía mi abuela, chola al suelo. Cayó la muchacha. Lo que habla, lo que yo decía el otro día, Mateo 7:16. ¿Cuáles son sus frutos? Nosotros encontramos que los que son jóvenes, que todavía no se han casado y no tienen familia, no tienen hijos, un día tú te despiertas y vas a tener 40 años y vas a tener 1 o 2 hijos. Un día tú te despiertas y vas a estar casado o vas a haber embarazado a una chica, o tú, chica, te has embarazado sin desearlo y ya tienes un hijo con una responsabilidad. Nosotros tenemos, desde que somos jóvenes, desde que son jóvenes ustedes, tienen que estar siendo formados, autodisciplinados en sí mismos y poder despojarse de sí mismos, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de los vestigios, de las mentiras del diablo, de la ceguera que el enemigo pone en nuestras vidas para hacernos creer lo que no debes de creer, lo que no debes de seguir, y para creer sí lo que Dios te dice y que tengas cuidado. ¿Qué te importa lo que puedan decir? Mire que es cristianista, que es curita, monjita, que no quiere nada del vacilón. ¿Qué te importa que digan? Sé valiente para Dios y valiente para el mundo. Y el que es valiente para Dios y valiente para el mundo, pues al mundo le dice que no. Así los del mundo comiencen a gritonearte o a burlarse y a reírse. Mi abuela decía, el que ríe último ríe mejor. Y vas a ver que tú vas a reírte después, no de reírte de su desgracia, pero sí reírte de que ellos van a comenzar a buscar lo que tú tienes. Nosotros encontramos que este Sansón, que este Salomón, que tenían la presencia del Señor en una forma sobrenatural, la fortaleza física de Sansón, y de una forma sobrenatural la sabiduría de Salomón. Pero aún ellos cayeron. Por eso yo les digo que hay muchas personas que no, que yo conozco tanto la palabra, yo no voy a caer, no, yo soy líder, yo soy pastor, yo conozco tanto, no, yo no caigo, yo tengo fuerza de voluntad, yo sé hasta dónde llego. Tú no eres más fuerte que Sansón, tú no eres más sabio que Salomón en la vida. Y ellos cayeron, porque ellos creyeron que ellos eran los dueños de su fuerza, los dueños de la sabiduría. ¿Por qué el yelmo? Porque el yelmo lo que hace es protege la cabeza. Y en la cabeza residen los sentidos. El sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído. Aparte es el sentido del tacto, ¿de acuerdo? Y entonces el yelmo es una pieza de acero, una pieza de metal dispuesta a recibir los golpes que puedan venir, pero que lo que está adentro va a estar bien resguardado. No dice la tiara, no dice la corona. Pónganse la corona de autoridad que la tenemos de parte de Dios. Pónganse la tiara del llamado de Dios. No dice eso, sino el casco. Y un casco, de una u otra manera, nos va a traer cierta dificultad. Porque si tú te pones este casco u otro, la parte del visor es pequeña. Entonces no vas a poder ver todo el panorama, pero sí vas a poder ver el objetivo. Y Dios lo que quiere es que al usar el casco no te distraigas con las cosas de derecha y de la izquierda, pero que sí sepas ver qué es lo que viene directo hacia ti. El casco también, la respiración va a ser más difícil, se va a dificultar algo.
como también no vas a poder escuchar bien, ni tampoco lo que tú hablas se te va a escuchar bien. ¿Por qué? Porque nosotros por los sentidos es que percibimos el medio ambiente. Por los sentidos, por ejemplo, el olfato, puedes percibir a qué huele, cuál es el aroma que te envuelve. Un aroma de chisme, un aroma de pornografía, un aroma de turbidez espiritual en el lugar que tú estás, y lo que tienes que procurar es salir de ese lugar, porque tú no perteneces a ese lugar. Cuando nosotros venimos hacia acá, hay una parte en la cual hay un olor hediondo por las aguas hervidas que riegan, y que es un olor hediondo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cerramos la ventana del carro para no percibir tan fuertemente ese olor. ¿Por qué? Porque tampoco no nos gustaría a nosotros bajar con Sofía, por ejemplo, que es nuestra nieta menor, bajar con ella y estar caminando en ese lugar y que ella esté aspirando ese olor, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere eso para sus hijos o para sus nietos, ¿de acuerdo? Dios es tu Padre. Y Dios no quiere que huelas la putrefacción en el mundo. Que donde hay putrefacción no es tu lugar, y que tú salgas de ese lugar. Que puedas llevar una estela de restauración a ese sitio, sí, pero que no vivas ahí. Que sal de ahí, porque no te vas a impregnar. Cuando yo viajaba por La Oroya, y yo estaba todo un día trabajando ahí en La Oroya, y cuando llegaba a mi casa, sucedían dos cosas. Uno, que llegaba sobre todo cuando la fundición estaba prendida en La Oroya, que mi ropa estaba impregnada de ese olor metálico, y aún en mi boca tenía el sabor metálico de la fundición, porque había estado ahí en La Oroya, sin estar metido en los hornos de fundición, pero el ambiente todo en La Oroya estaba así. Y es más, también llegaba a mi casa, me sacaba la ropa y salían chispitas de la ropa, como que estaba electrificada por el ambiente en el cual había estado. Y lo mismo también sucede en nosotros cuando permanecemos en un ambiente nocivo para nosotros como cristianos. Un creyente no puede estar en ese lugar. Hace muchos años, no era pastor, y entre las ovejitas que tenía en mi célula había un chico que había salido del homosexualismo. Y el chico comenzó a levantarse, comenzó a estudiar la palabra y evangelizaba y todas esas cosas. Y un día me dijo que él se iba a ir a un lugar donde estaban antes los homosexuales para predicarles. Y yo le dije, no hagas eso. No, que sí, yo también quiero que ellos también conozcan al Señor. No es la manera, no es la forma. No vayas ahí. No es bueno para ti. Él no obedeció. Y él fue. Y después cayó en homosexualismo, nunca más se levantó. Porque el ambiente en el cual había vivido lo absorbió. El Dios de este siglo lo cegó. Y dijo, ¿por qué no? Entonces nosotros encontramos que en el yelmo de la salvación, el yelmo de la santidad, el Señor quiere proteger tu olfato, el ambiente. Tú hueles espiritualmente un lugar que no es agradable para Dios, sal de ahí. Es un lugar donde no puede estar el Espíritu Santo, que es el Espíritu del hombre, del hombre de Dios. El yelmo también te va a proteger, ¿qué cosa? La vista, lo que estás viendo. Las cosas que entran por tus ojos, todo lo que nuestros sentidos perciben, ¿a dónde va la información? A la mente, ¿de acuerdo? Entonces lo que percibe tu vista es lo que te rodea, eso lo lleva información a la mente. Si una persona, sea creyente o no creyente, comienza a ver cosas que no son buenas, que no son de edificación, esa persona termina mal. Esa persona termina influenciada de una u otra manera, negativamente o positivamente. Por eso se recomienda también, aún en las mujeres en estado, que escuchen música suave, música clásica, etcétera, etcétera. Los oídos, de ahí vienen los oídos. En los oídos también encontramos nosotros que las cosas que se dicen, las cosas que se hablan, las cosas que te dicen, con qué persona andas, qué cosas llegan a tus oídos. Y tú lo permites y tú lo consientes. Y también la boca, las cosas que hablas, las cosas que dices. Miren, hay algo que nosotros debemos entender desde el momento de Eva y su caída. La mujer se deja guiar fácilmente por lo que oye, y el hombre por lo que ve. ¿De acuerdo? Eva se dejó llevar por lo que oyó, y el hombre, cuando vio el fruto, por lo que ve.
Cuando el enemigo quiere tentar a una mujer, le deslizan palabras dulces, almibaradas y agradables. Por eso a una mujer se le conquista con los detalles, con lo que uno le habla. Y el hombre torpemente, que nos dejamos llevar por lo que vemos, creemos que vamos a conquistar a una mujer con una joya o con algo que nos costó un montón de plata. ¿Lo disfruta? Sí, lo disfruta, pero no es lo que conquista el corazón de la mujer. La mujer es conquistada por lo que oye, el hombre por lo que ve. Por eso el hombre pierde los papeles muchas veces cuando ve una mujer bien proporcionada o guapa, y pierde los papeles por esa chica o por esa mujer, por lo que ve, y porque no supo guardar sus ojos, su vista. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra vista, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos. Y porque todo esto se registra ¿en dónde? En la mente. Acán, por ejemplo, en la toma de Jericó, dice que Acán vio un manto babilónico, un lingote de oro, lo codició, lo llevó a la mente. Mire ese lingote, mire ese manto. Total, acá no está Josué, no se van a dar cuenta. Guárdalo, escóndelo. Y lo escondió. Desde el momento que uno esconde algo, desde el momento que uno no es transparente, es porque tú sabes que está mal y no quieres abrirlo. No quieres que lo conozca una persona que pueda tener autoridad o que sea tu amigo de confianza. Y uno lo esconde. Y Acán lo escondió y trajo desgracia para el campamento. Hubieron muertos en la toma de la siguiente ciudad, como fue Jai, que era papel comido, por decirlo así. Pero hubo problemas. Nosotros encontramos también que otra persona que cae fueron los espías. Los espías que Moisés envió para ver la tierra prometida, y de los 12 espías, solamente 2 dieron buen informe. Los otros, no, sí, claro. Vimos que hay buena productividad, vimos que es tierra buena, vimos que es tierra que fluye leche y miel, vimos eso. Pero también vimos a los gigantes, a los hijos de Anán, y vimos esto y vimos el otro. Los espías vieron. Hubiera sido mejor que mandaran de espías a un hombre y una mujer para que se equilibre. Pero fueron los hombres y ellos se dejaron llevar y desanimar por lo que vieron. Y ellos con su boca confesaron que no iban a poder conquistar, y la gente escuchó. Y todo eso, tanto los espías como la gente misma de Israel, que estaba en el desierto, lo registraron ¿en dónde? En su mente. Porque la mente no estaba protegida, porque la mente no la recibió. Y luego también encontramos a quién, a la hermanita de Moisés, la profetisa, y toda la historia, ¿no? Pero ella se puso a hablar con Aarón de la mujer de Moisés, y no le parecía, y hacer sus comentarios, y el Señor se molestó y le puso lepra a esa mujer. ¿Por qué? Porque comenzó a hablar, a pensar, a maquinar y a convencerlo al Aarón de entrar en la colada y de estar comentando esas cosas. Nosotros tenemos que proteger lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Y por eso tenemos que ponernos un yelmo que te va a dificultar. Estos yelmos, este no es un original, por supuesto, pero estos yelmos tenían un peso porque eran de acero para la protección. Y entonces el guerrero tenía que luchar con el peso del yelmo y saberse mover de eso. Y cuando los guerreros se caían, les resultaba muchas veces difíciles para levantarse por el peso mismo del casco, del yelmo. Pero ellos tenían que ejercitarse, y eran gente que tenía músculos sobre los músculos, para llevar la armadura, para poder caminar con esa armadura y para poder levantarse cuando se caían, porque sabían que se caían, así tengan armadura, habían puntos vulnerables en los cuales iban a ser muertos. Y poderse levantar, tenían músculos hasta en el cuello, de poderse levantar y mover la cabeza. ¿Y eso qué requería? Que el guerrero tiene que ser formado, que tiene que ser fraguado, que tiene que ser ejercitado, que tiene que estar en una constante lucha con su propio cuerpo, de estarse preparando, porque el enemigo es malo y las batallas vienen en cualquier momento y en la forma menos pensada. Cuando vino la batalla que el enemigo le ganó a Eva y a Adán,
fue un momento que no era esperado. No es que el enemigo comienza a anunciar, por si acaso voy a atacarte el día lunes a las 3 de la tarde, voy a pasar para atacarte. No te dice eso, en cualquier momento se presenta y nosotros tenemos que estar entrenados. Dice la Escritura del Señor, para terminar, cuando nosotros protegemos nuestra mente, protegemos nuestros pensamientos, nuestra vista y todas esas cosas, en Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento? Tal es él. Cuando tú piensas que estás vencido, ya lo estás. Cuando tú piensas que tú eres muy poderoso, prescindiste del Señor y estás también en una parte débil de tu vida. Nosotros encontramos que el Señor nos dejó un mensaje en el Evangelio de Mateo 22 que dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque nosotros decimos, yo te amo, Señor, te amo con todo el corazón. Sí, yo te amo, porque yo te adoro, yo te venero, yo te idolatro, yo hago vigilia y todas esas cosas. Pero ¿toda tu mente lo ama al Señor realmente? ¿O hay cosas que cuestionas cuando te dicen A, B o C? O lo amamos simplemente con nuestra mente cuando las cosas son favorables a nosotros. Cuando nos dicen, esto está bien, esto está bien, está bien. Pero cuando alguien te dice, cuando tu pastor o tu líder te dice, eso no está bien, eso no lo hagas, no, eso vas a obviar y no lo vas a confesar, porque sabes que te van a decir que no. Cuando nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente, nosotros nos abrimos como un libro. Decir, Señor, a ti me pongo y me expongo ante ti, ante tus siervos. Y si tu siervo me dice que eso está bien, lo haré. Y si tu siervo me dice que eso está mal, no lo haré. Y te rindes a Él. Nosotros tenemos que rendir nuestra mente. Nosotros tenemos que rendir nuestro corazón. Nosotros tenemos que, de la armadura que Dios nos da, poder tener en gran valía el casco, el yelmo de la salvación. Cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? Volviendo a lo que empezamos en un inicio, la semana tiene 168 horas. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? 2 horas semanales de las 168, y las otras 166 recibes un bombardeo del mundo, de este siglo, del Dios de este siglo, de lo que está embotando el mundo y de lo que está vendiendo el mundo. Le compras las ideas al mundo, que si haces esto o lo otro voy a estar mejor, porque simplemente escogiste darle a Dios menos del 10% de las horas que vives en una semana. Simplemente una miseria a Dios. Cuando uno le da a Dios, le da la excelencia, no solamente en su ofrenda, sino le da también en el tiempo con Dios. Y yo no te digo que vas a pasarte todo el tiempo arrodillado, todos los días arrodillado. Yo no te digo tampoco que caer en una exageración y un fanatismo. No, yo no puedo ir a trabajar porque tengo que estar en oración y me voy a poner a orar y entonces ese día yo no trabajo y mi jefe tendrá que entenderlo. No, Dios te permitió ese jefe, Dios te permitió ese trabajo para que lo honres y lo respetes, para que un día ese jefe diga, este hombre, esta mujer sí son de gran valor como trabajadores. Así como Faraón, que reconoció al Dios de José por la excelencia de José. Así como Nabucodonosor, que reconoció al Dios de Daniel por la excelencia de amor y fidelidad de Daniel a su Dios. Igual también tú, como trabajador, como trabajadora, darle la excelencia al Señor también con tu trabajo, con tus palabras, con tu conducta, con tu manera de ser. Que si tú vas por una calle y estás tomando una gaseosa, espérate, y la has terminado, espérate a encontrar un tacho. Arturo Fernández puso varios, y el nuevo alcalde los quitó, creo. A encontrar un tacho para botarlo en esa basura, pero no, y tirarlo en cualquier sitio. Que la gente te vea que tú bendices, que eres una persona de bendición y no una persona que maldice con sus labios, que dice cosas malas. A los jóvenes también, saber esperar el tiempo de Dios bendice quien habita en ti. No trates de engañarte a ti mismo. Es que esos eran tiempos antiguos, ahora es que yo estoy muy enamorado, muy enamorada. Que sea probado ese amor. 1 Corintios 13, revísenlo. Dice, todo lo espera.
¿Qué si tuvieses como Jacob esperar 14 años? ¿Lo harías para probar que sí amas a esa persona? Demuéstralo. Demuestra tu amor por Dios, tu fidelidad a Dios, tu renovación de mente, despojarte del viejo hombre. Amén.